El invasor alienígena provenía de los confines de la galaxia conocida, una fuerza sin igual a la que las civilizaciones galácticas se habían enfrentado jamás. Se movía con una velocidad aterradora, abrumando las defensas y dejando solo destrucción a su paso. La tecnología avanzada, los vastos ejércitos y los mundos fortificados no eran rival para este ataque implacable. Las naves invasoras, negras como el vacío y repletas de armas desconocidas, arrasaron sistemas estelares con una precisión y brutalidad que desafiaban la comprensión. Flotas enteras fueron destruidas antes de que pudieran siquiera montar una defensa, y planetas que se habían mantenido en pie durante milenios quedaron reducidos a ruinas humeantes. Las mayores potencias de la galaxia alguna vez creyeron invencibles. Cayeron uno a uno. Los verdes, con su inigualable flota de naves de guerra, fueron los primeros en caer. Sus naves, una vez símbolo de dominio, fueron destrozadas en las salvas iniciales del asalto de los invasores. Los Zord, conocidos por su inexpugnable sistema planetario. Las defensas observaban horrorizadas cómo sus mundos protegidos eran violados y sus ciudades reducidas a cenizas. Incluso los Sexto, cuyos ejércitos controlados por IA avanzada nunca habían conocido la derrota, fueron diezmados. Sus máquinas quedaron reducidas a chatarra. Bajo el implacable bombardeo del invasor, ninguna estrategia, ninguna tecnología, ninguna fuerza pudo resistir el implacable avance del invasor mientras el invasor continuaba su marcha por la galaxia. La esperanza comenzó a desvanecerse. Los supervivientes, una pequeña coalición de especies que habían logrado escapar del ataque inicial, se apiñaban en un remoto puesto de avanzada, lejos del camino directo del invasor. Pero sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que el enemigo los encontrara. La desesperación se apoderó del puesto de avanzada cuando el último de sus exploradores regresó con la sombría noticia de que no quedaba nadie para ayudarlos. Las civilizaciones más poderosas habían caído y eran todo lo que quedaba. La otrora orgullosa coalición quedó reducida a un grupo variopinto de refugiados. Su número disminuía mientras luchaban por mantenerse. Hasta los últimos vestigios de esperanza, en un último intento desesperado por resistir al invasor, los supervivientes montaron una defensa desesperada. Improvisaron las pocas naves y armas que les quedaban, preparándose para resistir, pero la realidad era clara, no era una pelea que pudieran ganar. Sus fuerzas estaban diezmadas, su moral destrozada. Los comandantes de los puestos de avanzada, que antes confiaban en sus habilidades, ahora solo hablaban de retrasar lo inevitable, ganando el poco tiempo posible para que su gente huyera hacia lo desconocido. A medida que el invasor se acercaba, una sombría comprensión se apoderó de los supervivientes, se habían quedado sin opciones, sus llamadas de ayuda no habían sido respondidas y no quedaba nadie para salvarlos, nadie excepto quizás una fuerza enigmática y distante que había permanecido neutral durante toda la guerra. La humanidad, los humanos conocidos por su feroz independencia y su reticencia a involucrarse en conflictos galácticos, había estado notoriamente ausente mientras el invasor arrasaba. La galaxia, su hogar. El mundo Tierra había permanecido intacto. Su gente se centraba en su propia supervivencia y desarrollo, aparentemente indiferente al destino de la galaxia que los rodeaba. Pero ahora, con todas las demás esperanzas extinguidas, los supervivientes se enfrentaban a una difícil decisión. Convocar a la flota humana podría ser su única posibilidad de supervivencia, pero no había garantía de que la humanidad respondiera o de que siquiera les importara. La decisión pesaba mucho sobre los líderes del puesto de avanzada. Algunos argumentaban que la humanidad no tenía motivos para ayudar, que se mantendrían neutrales, como siempre. Otros, impulsados por la desesperación, creían que valía la pena el riesgo. Después de todo, si el invasor no era detenido, era solo cuestión de tiempo antes de que pusieran la mira en la Tierra. La señal de socorro llegó a la Tierra como un débil grito desesperado. Entre las innumerables comunicaciones que llenaban la galaxia, era una súplica urgente que llevaba consigo el peso de 1000 batallas perdidas, las voces de civilizaciones al borde de la extinción. Mientras el mensaje era decodificado, analizado, quedó claro que no se trataba de otra llamada de auxilio, sino del último suspiro de una galaxia sometida a una fuerza imparable durante años. La humanidad había observado desde la distancia, manteniendo una cuidadosa neutralidad, las guerras que se desataban más allá de sus fronteras, pero esta señal atravesó el ruido que exigía atención de una manera que no podía ignorarse en la Tierra. La reacción inicial fue de cautelosa deliberación. La humanidad siempre se había enorgullecido de su independencia, de su capacidad de prosperar sin involucrarse en los asuntos de otras especies. Los horrores de los conflictos galácticos pasados les habían enseñado el valor del aislamiento, de centrarse en su propia supervivencia y desarrollo en lugar de verse envueltos en el caos de la galaxia. Pero ahora,
Ante la posibilidad de un invasor alienígena que ya había aplastado a las mayores potencias de la galaxia, se vieron obligados a considerar lo impensable si intervenían en el debate entre líderes terrestres, científicos y estrategas militares. Fue intenso. Por un lado, estaba el argumento de mantener su rumbo actual, mantenerse al margen del conflicto y seguir fortaleciéndose. La humanidad había resistido innumerables amenazas manteniéndose aislada, y existía la firme creencia de que podrían volver a hacerlo. Sin embargo, las voces más pragmáticas señalaron una dura verdad: si no se detenía al invasor, era solo cuestión de tiempo antes de que volviera su atención a la Tierra. La galaxia era vasta, pero no infinita, y el aislamiento de la humanidad no los protegería para siempre. Mientras continuaban las discusiones, los fríos cálculos de supervivencia comenzaron a prevalecer sobre cualquier ideal persistente de neutralidad. El avance de los invasores había sido implacable y había pocas razones para creer que la Tierra se salvaría si el resto de la galaxia caía. Los riesgos de intervención eran altos, pero los riesgos de inacción eran aún mayores. Los líderes de la humanidad reconocieron que ya no podían permitirse el lujo de permanecer al margen. Había que detener al invasor antes de que pudiera llegar a su puerta. La decisión de movilizar la flota no se tomó por un sentido de deber o compasión por las otras especies de la galaxia. Fue una acción calculada, nacida de la necesidad de eliminar una amenaza futura antes de que fuera demasiado grande. Los líderes de la Tierra sabían que no podían librar esta batalla solos, pero también sabían que no podían ignorarla. Su supervivencia dependía de actuar y estaban preparados para hacer lo que fuera necesario para garantizar la seguridad de la Tierra. Al darse la orden de preparar la flota, se aplicó todo el poder militar de la humanidad. Durante años, habían desarrollado su tecnología en secreto, avanzando mucho más allá de lo que el resto de la galaxia creía posible. Sus naves eran más rápidas, sus armas más poderosas y sus estrategias más sofisticadas que cualquier cosa que el invasor hubiera encontrado antes. La flota que se estaba reuniendo no era solo la fuerza defensiva, sino un arma diseñada para atacar con precisión y decisión. La movilización de la flota humana era un espectáculo digno de contemplar. Enormes naves de guerra repletas de armamento avanzado comenzó a emerger de astilleros ocultos e instalaciones orbitales. Las tripulaciones se reunieron, cada miembro altamente entrenado y preparado para el conflicto. Cada detalle fue planeado meticulosamente, considerando cada posible escenario. Esta no fue una respuesta apresurada ni presa del pánico, sino la culminación de años de preparación, un testimonio de la capacidad de la humanidad para anticipar y adaptarse a cualquier desafío. Mientras la flota se preparaba para partir, había una palpable sensación de determinación entre quienes estarían en primera línea. Sabían que no iban a la batalla por una causa noble ni por el deseo de salvar la galaxia. Iban a proteger su hogar para asegurar que la Tierra permaneciera libre de la devastación que había azotado a tantos otros. Había más en juego que nunca, pero la humanidad se había enfrentado a grandes adversidades antes y salió victoriosa. Esta vez no sería diferente. La flota humana llegó al remoto puesto de avanzada con una rapidez que dejó a los supervivientes sin aliento. Había sido una vez un conjunto disperso y desesperado de naves de civilizaciones caídas. Ahora parecía casi insignificante a la sombra de la inminente marada. La flota humana, compuesta por enormes naves de guerra, cada una repleta de armamento y con un aire de invencibilidad que eclipsaba cualquier cosa que los supervivientes hubieran visto jamás. A medida que la flota se posicionaba, se hizo evidente que no se trataba solo de una operación de rescate, sino de una demostración de fuerza, una declaración de que la humanidad había entrado en la lucha con todo el poder y la precisión que pudo reunir. Los supervivientes observaron con asombro y miedo cómo las naves humanas formaban formación. Sus movimientos se sincronizaban con una eficiencia casi imperceptible. El contraste entre la flota humana y los restos desorganizados de las fuerzas de la coalición era evidente. Donde los supervivientes habían estado luchando por mantener la línea, sus naves estaban maltrechas y sus tripulaciones exhaustas, la flota humana parecía prístina y lista para la batalla. Cada nave estaba en su lugar, cada sistema de armas en línea. Y preparados para desatar la devastación sobre el invasor, los supervivientes que una vez sintieron el peso aplastante de la derrota inminente ahora se encontraban invadidos por una mezcla de esperanza y temor. ¿Podría ser este el punto de inflexión que tanto necesitaban? El enfrentamiento inicial entre la flota humana y el invasor alienígena fue espectacular. Las naves enemigas se movieron para interceptar a los recién llegados. Se encontraron con una descarga de potencia de fuego sin precedentes. El armamento humano, avanzado y letal, atravesó las filas de los invasores con despiadados láseres y misiles de precisión que atravesaron escudos y cascos como si fueran de papel, reduciendo las otrora formidables naves de guerra a escombros flotantes. En cuestión de segundos, la flota humana se movió al unísono.
Cada nave asumió su papel en un asalto cuidadosamente orquestado que dejó al enemigo tambaleándose. Las tácticas empleadas por los humanos eran diferentes a todo lo que el invasor alienígena había enfrentado en su implacable marcha. La galaxia. Mientras que el invasor se había acostumbrado a abrumar a sus oponentes con ella. Con números y fuerza bruta, los humanos lucharon con una finura estratégica que convertía cada encuentro en una trampa mortal. Anticipaban los movimientos del enemigo, atrayéndolos a zonas de aniquilación donde sus naves podían ser destruidas con una eficiencia devastadora. Era evidente que la flota humana no solo había llegado preparada, sino que había estudiado las tácticas del invasor con antelación, utilizando ese conocimiento para explotar cada debilidad mientras la batalla se intensificaba. Los supervivientes observaron con asombro cómo la situación comenzaba a cambiar. El invasor alienígena, que parecía imparable apenas unas horas antes, se encontraba a la defensiva. Las fuerzas humanas aprovecharon su ventaja con una determinación implacable, atravesando las líneas enemigas y obligándolas a retroceder. Los supervivientes, que una vez se habían resignado a su destino, sintieron que un destello de esperanza reavivaba su interior. La flota humana, con su poder incomparable y su brillantez táctica, estaba haciendo lo que nadie más había podido para detener al invasor y sus huellas. Llegó el punto de inflexión. Cuando el invasor se dio cuenta de que se enfrentaba a un oponente mucho más formidable de lo que había anticipado, intentó reagruparse y lanzar una contraofensiva, pero los humanos estaban listos. Anticiparon los movimientos del enemigo, interceptando sus comunicaciones e interrumpiendo sus formaciones. Las naves alienígenas, antes tan seguras de su dominio, ahora se encontraban en una situación desesperada. Los humanos atacaron con fuerza y rapidez, aprovechando el caos para asestar golpes devastadores a la flota invasora. Para los supervivientes, el cambio en la dinámica de la batalla fue nada menos que milagroso. Donde antes solo había desesperación, ahora había una creciente sensación de esperanza. La flota humana no solo había llegado, sino que había tomado el control de la batalla, obligando al invasor a adaptarse o enfrentarse a la aniquilación. Los supervivientes, que habían sentido el peso aplastante de la derrota durante tanto tiempo, ahora veían un destello de victoria en el horizonte. Los humanos, antes reacios a unirse a la lucha, se habían convertido en la última esperanza de la galaxia. Para sobrevivir, a medida que la batalla continuaba, los supervivientes comenzaron a reagruparse, inspirados por la fuerza y la determinación humanas. Las naves que habían estado al borde del colapso encontraron nuevas energías, uniéndose a la lucha con renovado vigor. La presencia de la flota humana había cambiado. Ya no libraban una batalla perdida, ahora formaban parte de un asalto estratégico coordinado que tenía el potencial de cambiar el rumbo de toda la guerra. El invasor, que había traído tanta muerte y destrucción, finalmente se enfrentaba a una fuerza capaz de hacerle frente cuando la flota humana desató todo su poder. La galaxia fue testigo de una fuerza que había sido templada por siglos de preparación y perfeccionada. La ofensiva era rápida, coordinada y completamente devastadora. Las naves de guerra humanas se movían en formaciones precisas. Sus sistemas de armas ejecutaban algoritmos complejos para asestar ataques precisos que destrozaban las defensas de los invasores alienígenas. Los sistemas avanzados de misiles, las armas de energía y los cañones de riel desataron un torrente de destrucción, reduciendo los desplazamientos enemigos a escombros antes de que pudieran siquiera montar una defensa adecuada. Pero no fue solo la potencia de fuego bruta lo que abrumó al invasor. La humanidad había dominado el arte de la guerra de maneras que iban más allá del simple combate cibernético. Unidades integradas en las profundidades de la flota humana lanzaron ataques devastadores contra los sistemas de comunicación y navegación de los invasores. En cuestión de segundos, la flota enemiga se sumió en el caos cuando sus naves perdieron contacto entre sí, sus órdenes fueron interceptadas y distorsionadas. Los sistemas clave fallaron. Los escudos parpadearon. Y fallaron, y las armas fallaron o se desconectaron por completo. El invasor, que una vez se movió con brutal eficiencia, ahora se tambaleaba luchando por mantener la cohesión ante un ataque tecnológico para el que no estaba preparado. La humanidad también empleó operaciones psicológicas, con escalofriantes transmisiones de efectividad, que inundaron los canales de los invasores con mensajes diseñados para sembrar miedo e incertidumbre. Entre sus filas con imágenes de los mensajes de sus flotas destruidas, que destacaban su inminente derrota y el implacable avance de las fuerzas humanas, se repetían una y otra vez, desmoralizando a los soldados invasores y sembrando la discordia en su estructura de mando. El invasor,
que hasta entonces solo había conocido la victoria, se encontraba lidiando con un enemigo que no solo lo superaba en armamento, sino también en inteligencia a cada paso. Mientras la flota humana presionaba su ataque, se hizo evidente que no se trataba solo de una batalla, sino de una ejecución. Los humanos lucharon con una crueldad fría y calculada que impactó incluso a sus aliados. No dejaron nada al azar, desmantelando sistemáticamente las fuerzas invasoras con precisión y brutalidad. No había medias tintas ni vacilaciones, cada ataque tenía como objetivo eliminar cualquier táctica diseñada para asegurar que el invasor no se recuperara. Las naves invasoras, que una vez parecieron invencibles, ahora eran poco más que objetivos en un devastador ejercicio de superioridad militar para los miembros supervivientes de la coalición. La escala e intensidad del asalto de la humanidad fueron a la vez abrumadores y aterradores. Destrucción antes experimentada, pero nada como esto. Los humanos eran implacables. Había una máquina, un instrumento de aniquilación finamente afinado. Era como si disfrutaran desmantelando al enemigo pieza por pieza, sin dejar espacio para el escape ni la piedad. Los miembros de la coalición que una vez lucharon junto a los humanos ahora observaban en un silencio atónito, dándose cuenta de lo afortunados que eran de que la humanidad hubiera elegido luchar con ellos y no contra ellos mientras la flota invasora se desmoronaba bajo la embestida. La brillantez estratégica de las tácticas de la humanidad se hizo aún más evidente. Cada movimiento del invasor era anticipado, y los intentos de reagruparse se encontraban con una fuerza abrumadora. Los focos de resistencia fueron aplastados antes de que pudieran ganar impulso, y cualquier retirada fue interrumpida por rápidos ataques decisivos. El invasor, que una vez se creyó imparable, estaba ahora al borde del colapso total. Sus fuerzas estaban dispersas y sin líder. La moral se hizo añicos. Los últimos momentos de la batalla eran una conclusión inevitable. Los últimos restos de la flota invasora, apiñados alrededor de sus naves de mando, resistieron desesperadamente, pero era feudal. La flota humana se acercó, rodeando la fortaleza de los invasores con un anillo de acero y fuego. No hubo escapatoria, ni negociación. Los humanos no dieron cuartel. En cuestión de minutos, las naves de mando de los invasores se vieron envueltas en explosiones. Sus líderes y las fuerzas restantes fueron aniquiladas en un último ataque despiadado. Con la destrucción de la fortaleza invasora, la batalla terminó. La otrora temida fuerza alienígena que había asolado incontables civilizaciones ya no estaba reducida a la nada por el implacable poder de la máquina de guerra de la humanidad. La galaxia, que había observado aterrorizada como el invasor cruzaba las estrellas, ahora se encontraba sumida en un silencio atónito. El invasor había sido aplastado no por una alianza de las mayores potencias de la galaxia, sino por una sin le determinó a una especie que había luchado con una intensidad y precisión que pocos habían presenciado tras la batalla. Los restos de las fuerzas de la coalición comenzaron lentamente a comprender la magnitud de su supervivencia. Lo que parecía seguro era que la extinción se había evitado, pero el costo de esa salvación pesaba sobre ellos. El espacio alrededor del puesto de avanzada estaba sembrado con los restos de los invasores. La otra vez poderosa flota, reducida a metal retorcido y restos sin vida, los supervivientes, aún conmocionados por la intensidad del conflicto, se enfrentaban a una nueva realidad, una en la que ya no estaban al borde de la aniquilación, sino donde la galaxia había sido irrevocablemente transformada por la intervención de la humanidad. La humanidad no perdió tiempo en consolidar su victoria. La operación de limpieza se llevó a cabo con la misma deficiencia de carbón que había caracterizado su asalto. Cada pieza de la tecnología de los invasores fue meticulosamente catalogados, analizados y reutilizados o destruidos para garantizar que ningún resto pudiera usarse en su contra. En el futuro, se enviaron patrullas para cazar cualquier nave enemiga superviviente que pudiera haberse colado. Sin dejar piedra sin remover, fue un proceso metódico y carente de sentimentalismo. Un mensaje claro: la humanidad no dejaría nada al azar. Cuando llegó el momento de garantizar su seguridad, a medida que la noticia de la batalla se extendía por toda la galaxia, la reacción fue de conmoción. La humanidad, considerada durante mucho tiempo como una especie distante y aislada, se había revelado como una potencia militar dominante capaz de aplastar la mayor amenaza de la galaxia con una precisión despiadada. Antiguos aliados que habían dudado del compromiso de la humanidad con la lucha ahora se encontraban reevaluando su postura, al darse cuenta de que la Tierra no era solo otro planeta, sino una formidable potencia por derecho propio. Los enemigos que alguna vez consideraron desafiar la independencia de la humanidad ahora reconsideraban sus planes sabiendo que cualquier acción de ese tipo probablemente terminaría. En el desastre, la percepción de la humanidad en la galaxia había cambiado drásticamente. Donde antes había indiferencia o una leve curiosidad, ahora había un profundo respeto teñido de miedo.
La disposición de la humanidad a intervenir, aunque a regañadientes, y su capacidad para hacerlo con una eficacia tan devastadora habían dejado una huella imborrable en la conciencia galáctica. El equilibrio de poder había cambiado y la humanidad ahora se encontraba en el centro de ese nuevo orden. Su poder era innegable y su capacidad para ejercerlo con una fuerza tan calculada significaba que ya no podían ser ignorados ni subestimados. Para los supervivientes, la victoria trajo consigo un futuro incierto. El invasor había sido derrotado, pero la galaxia que habían conocido había desaparecido, reemplazada por una donde la influencia de la humanidad cobraba gran importancia. Hubo alivio por su supervivencia, pero también un reconocimiento de que ahora vivían en una galaxia fundamentalmente alterada por el ascenso de la Tierra. La pregunta era qué papel desempeñaría la humanidad. El futuro juego pesaba mucho en las mentes de quienes una vez lideraron la coalición. ¿Se convertiría la humanidad en la protectora de la galaxia o se retiraría al aislamiento, dejando que otros se ocuparan de las consecuencias? El nuevo rol de la humanidad. La galaxia era una de protectores reacios. No deseaban gobernar ni dominar, pero sus acciones habían demostrado que no dudarían en defender sus intereses y que tenían el poder para hacerlo a una escala que pocos podían igualar. La Tierra se había convertido en un símbolo tanto de esperanza como de miedo, una fuerza que podía traer paz o devastación según sus propios cálculos. Los supervivientes sabían que cualquier conflicto futuro estaría determinado por las decisiones de la humanidad, y que esas decisiones estarían impulsadas por un enfoque singular en la supervivencia por encima de todo.